Libros prohibidos. Siempre he creído que los libros poseen poder, más allá del conocimiento que puedan darnos. A veces, también su saber puede ser peligroso. Hace algunos años trabajé en una bodega de calzado. La mayoría de personas que trabajábamos allí éramos mujeres. A todas nos gustaban los relatos de terror, y cada que había oportunidad compartíamos relatos. Cuando agotamos todas las historias que conocíamos, comenzamos a buscar libros, y a veces los leíamos en voz alta, o los leíamos y luego los compartíamos. Encontré en un tianguis un libro viejo, de esos que aún traían pasta dura y forro tipo cuero. El título, si mal no recuerdo, decía Las leyendas de la Nueva España. Algunas páginas estaban totalmente inservibles, rotas o enmojecidas. Sin embargo, la mayoría de relatos en el libro estaban completos, así que terminé comprándolo. Venían varios relatos interesantes, todos ambientados en los primeros años de la colonia. Encontré uno que hablaba sobre una diligencia maldita, cuyo cochero era el mismo demonio. Supuestamente, si te encontrabas trasnochando, el demonio te subiría dentro de la carroza. Otra contaba la historia de una casa invadida por un duende que salía de un ropero. Eran varias las historias publicadas en ese libro viejo, pero ninguna se comparaba a la que venía al último, la leyenda de la Llorona. Este relato hablaba de los primeros días de la colonia, todo bajo un contexto histórico. Aparecían nombres tanto de personajes como de lugares donde ocurrían. Todo el relato era muy bueno. Desgraciadamente, al final faltaban 2 páginas. Cuando les mostré el libro a mis compañeras, todas querían leerlo. En una ocasión, nos pidieron hacer inventario y nos quedamos hasta tarde en la bodega. Durante un descanso que hicimos, todas me pidieron que leyéramos la leyenda de la Llorona, pues no querían esperar a que les prestara el libro. Leí la historia en voz alta para todas, y ante la falta de un final, improvisé uno. Una de las chicas, que era muy estudiosa, mencionó que los lugares en los que ocurría la historia estaban hoy en día sepultados por la ciudad, que incluso la zapatería estaba encima de lo que era el lago de Texcoco. Apenas terminaba de mencionar esto, cuando escuchamos claramente un sonido parecido al de una campana. Fue un sonido muy fuerte que nos hizo brincar. Sin embargo, solo lo escuchamos una vez. Comenzamos a revisar toda la bodega, intentando descubrir el objeto que pudo haber ocasionado ese extraño sonido, pero no encontramos nada. Regresamos al inventario. Mientras acomodábamos unas cajas, noté un aroma en el ambiente. Olía como a esos inciensos que ponen en los templos cuando hay misa de cuerpo presente. Le pregunté a las chicas si también notaban el olor. Todas asintieron. También intentamos ubicar el lugar donde provenía el aroma. Desafortunadamente, tampoco pudimos encontrarlo. Aparte, el aroma no duró más de 10 minutos en el aire. Terminamos el trabajo aquella noche, y cuando salimos, el aire soplaba con mucha fuerza. Estábamos esperando el transporte en el estacionamiento. La gerente nos indicó previamente que el chofer se tardaría un poco. Una de las chicas me pidió el libro, y mientras me agachaba para tomarlo de mi maleta, escuchamos un grito de dolor. Varias de las chicas dijeron que andaba rondando la Llorona. Este comentario sembró el pánico entre todas, que quisieron regresar dentro de la zapatería. Desgraciadamente, ya habíamos cerrado con llave todas las puertas. Escuchábamos el sonido cada vez más cerca. Nos abrazamos y cerramos los ojos. En ese momento llegó el transporte. Dio un pitido que nos hizo brincar del miedo. Esto le dio risa al chofer. Durante el camino le contamos lo que escuchamos. El chofer dijo que él mismo también había escuchado a la Llorona un par de ocasiones, pero aparte del susto que te logra causar, no hacía ningún daño. Aparte, según él, si se le rezaba un par de Padres Nuestros, se callaba. Aquella noche yo me acosté muy asustada.
Como a los 2 días, la chica a la que le presté el libro me lo devolvió, diciéndome que desde que lo había leído, le ocurrían cosas extrañas, que ella ya no lo quería tener. Una mujer que acababa de entrar a trabajar, que vestía con estilo gótico, nos escuchaba y me pidió que le prestara el libro. Yo no quise negárselo, así que se lo di. Durante la semana, varias chicas platicaban que se escuchaban sollozos en la bodega. Lo mismo contaban algunos de los chicos que trabajaban en los camiones que traían los embarques de zapatos, solo que ellos la habían escuchado en la zona de descarga. El fenómeno llegó a un punto en el que prácticamente todo el personal había experimentado algo extraño. Incluso la gerente, quien era súper escéptica, también aseguraba haber escuchado a una mujer llorando cerca de su oficina. La persona que más contaba haber escuchado y visto cosas raras era la señora del aseo. Incluso dejó el trabajo. Como nos quedamos sin personal de intendencia, en lo que encontraban a alguien, la empresa dividió el trabajo entre el personal. Alguien tenía que ocuparse de los baños, otro de barrer las áreas. La tarea que menos queríamos hacer era la de sacar la basura, pues el colector se encontraba en la parte trasera de la zapatería, lugar donde se reportaba ver y escuchar con mayor frecuencia a la mujer que lloraba. Además, era necesario hacerlo ya que se iba a cerrar el edificio, y para esta hora ya estaba todo a oscuras. Así que esta actividad siempre le tocaba a alguien diferente. Cuando fue mi turno, las 2 compañeras con las que me llevaba mejor faltaron por motivos de salud, y las chicas que estaban en mi turno se negaron a acompañarme a dejar la bolsa de basura en el contenedor. Me resigné a ir sola, y estando de camino, fui alcanzada por la chica a la que le había prestado el libro. Ella me acompañó hasta el contenedor. Al llegar, no había nada extraño. Tiramos la basura al contenedor. Entonces sentí un escalofrío que me hizo retorcerme. Noté que lo mismo le ocurrió a ella. El enrejado que daba acceso a los vehículos de carga comenzó a bailar descontroladamente. Después, una ráfaga de viento nos obligó a cerrar los ojos. Noté entonces ese olor a incienso. Intentamos regresar lo más rápido posible adentro del edificio, pero en la puerta alguien nos obstruía el paso. Era una mujer con un vestido todo desgarrado, aunque su cara se veía como la de una persona normal, solo que mantenía la mirada en el piso. De pronto, la mujer abrió la boca y escuchamos un lamento que me hizo sentir como si la sangre se me fuera a los pies. Corrimos hasta donde estaba el contenedor de basura y nos escondimos detrás de él. Escuchábamos los lamentos de aquella mujer. Cerré los ojos con fuerza. Sentía muchísimo miedo de que el ente nos siguiera, pues escuchábamos sus lamentos cada vez más cerca. De pronto, el enrejado se sacudió con violencia. Segundos después, los lamentos desaparecieron. Tardamos unos minutos en agarrar valor para mirar si la aparición se había ido. Al volver al área de trabajo, estaba casi todo el personal reunido. Apenas nos vieron, nos preguntaron si habíamos escuchado los lamentos. La otra chica y yo nos volteamos a ver y no quisimos responder nada. La chica me devolvió el libro. Yo esperé al domingo y se lo regresé al señor que se lo compré. Le dije que ya lo había leído, que no tenía caso tenerlo. No quiero parecer supersticiosa, pero en verdad, después de que me deshice del libro, ya no volvimos a presenciar nada extraño en la zapatería. Creo que para invocar alguna entidad, basta con hacer mención a su memoria. Hasta la fecha, sigo trabajando en el mismo lugar. La novia en el lago. Hace ya algunos años fuimos con mi mamá a una fiesta en Magdalena, Jalisco. Soy la menor de 3 hermanas y por aquel entonces yo contaba con 15 años. Nos quedamos en la casa de mi abuela, misma que se localizaba en las orillas del pueblo y muy cercana a la laguna.
A mí me encantaba pasar vacaciones de Semana Santa en aquella casa, pues la vista era hermosa. Además que en el departamento que vivíamos en Guadalajara, compartía habitación con mis hermanas. Mientras que la enorme casa de mi abuela, las habitaciones sobraban y podíamos tener cada quien su cuarto. Sin embargo, muchas veces sentíamos que mi abuela era muy sobreprotectora. Nunca nos dejaba ir a los pueblos a solas, ni nos dejaba jugar en el lago después del atardecer. Siempre nos decía que al oscurecer salían las ánimas y jalaban a todo aquel que se encontrara frente al lago. Una vez mi hermana mayor desobedeció a mi abuela. Se salió a escondidas en la noche, pues según ella quería ver el reflejo de la luna en el agua. Cuando mi abuela se dio cuenta, después de regañarnos a nosotros que no teníamos nada que ver, salió a buscarla. Escuchábamos cómo gritaba desesperadamente su nombre. Como a la media hora, vimos que regresó mi abuela sin Victoria. Se veía pálida y sudaba frío. Nos dijo que nos fuéramos a acostar, que enseguida regresaba. Después de un rato, regresó con 2 hombres. Uno de ellos era el médico del pueblo. Mi abuela nos pidió que nos encerráramos en nuestras habitaciones, cosa que fingimos hacer. Sin embargo, le seguimos a escondidas. Estaba mi hermana desmayada en el patio que daba al lago. Se veía mojada. Verónica, mi otra hermana, empezó a decir que Victoria estaba muerta y comenzó a llorar. Afortunadamente, mi hermana no murió. Al parecer mi abuela la encontró en la orilla, y lo que le ocurrió es que se había desmayado. Aquel día, mi abuela nos dio un sermón. Nos decía una y otra vez: por eso les digo que no salgan al lago después de que se oculte el sol. Cuando mi hermana estuvo mejor, le preguntamos sobre lo que había ocurrido, pero se negaba a contarnos. Eso ocurrió tiempo atrás, y aunque mi hermana jamás nos quiso contar lo que le ocasionó ese desmayo, nosotras suponíamos que vio algo en el lago, pues mi hermana solía contarnos seguido que veía fantasmas casi en cualquier lado. Volviendo al presente, cuando íbamos a la fiesta, pasamos por algo parecido. La fiesta fue en la plaza del pueblo, donde nos encontramos con algunas amigas. Como le estábamos pasando bien, invitamos a las chicas a la casa de mi abuela. Para aquel entonces, mi abuela era una persona diferente. La edad parecía haberle caído de golpe. Esto ablandó su carácter duro y era más abierta en cuanto a los permisos. Solo continuaba con su regla de no acercarse al lago después de que se ocultara el sol. En aquel tiempo, mi hermana ya se había casado, y como su esposo era muy celoso, no le permitió ir a la fiesta con mi mamá y nosotras. Según ella, nos dijo que nos alcanzaría otro día, pero nosotras no esperábamos que en realidad fuera a ir. Total, que nos la pasamos escuchando música en la terraza de la casa. Mi madre nos acompañaba hasta que el sueño comenzó a vencerla, así que se despidió de nosotras y se fue a dormir, diciéndonos por último que no nos acostáramos tan tarde. Poco después de la medianoche, una de nuestras amigas se quedó mirando en dirección al lago. Enseguida nos propuso acercarnos a la orilla. Nosotras, olvidando el incidente que sufrió Victoria, aceptamos bajar al lago. Nos quitamos los zapatos y caminamos un poco por la orilla, iluminando con las lámparas de los celulares. Después nos quedamos sentadas cerca de unas piedras. Mirábamos las pequeñas olas y las ondas que se formaban dentro del agua. De pronto, el agua comenzó a salir como revolcada y nos llegaba un olor horrible como animal muerto. A lo lejos, escuchamos como un ligero suspiro que traía el viento. Una de las chicas comenzó a gritar. Indicaba que alguien la jaló hacia el lago. Todas nos alejamos de la orilla e iluminamos en dirección hacia donde la chica nos indicó. Ahí no vimos nada. Cuando volví a mirar hacia la lejanía del lago, pude ver una luz blanca acercándose hacia nosotras. De sorpresa, vimos a una mujer vestida de novia en la orilla. Fue una visión muy extraña. No se veía como salen los fantasmas en las películas, ni tampoco parecía humana. Le pedí a las chicas que corriéramos, pues no sabíamos de qué sería capaz ese espectro.
Así que lo hicimos, y justo cuando nos acercábamos a la casa de mi abuela, notamos que una de las muchachas, la más joven, no venía con nosotras. Nos quedamos discutiendo si regresábamos a buscarla o no. Me avergüenzo, pero mi postura era la de no regresar. Al final decidimos hacerlo. Vimos que la chica se encontraba de rodillas frente al ente. No nos acercamos mucho y comenzamos a gritarle que se alejara de allí, pero la chica parecía no escucharnos. Estaba como hipnotizada. De un momento a otro se puso de pie y comenzó a caminar en dirección al lago. Mi hermana y otra chica corrieron a agarrarla y ella no puso resistencia. Entonces el espectro en el lago lanzó un grito desgarrador. Yo no miré en dirección del ente, pero el resto de las chicas dijeron que cuando gritó, su rostro parecía derretirse. Cuando llegamos a la casa, no lográbamos hacer que la chica reaccionara. Parecía con la mirada perdida. Intentamos mil cosas y al ver que no lograríamos nada, decidimos ir a despertar a mi mamá. Y justo cuando nos dirigíamos a su habitación, nos encontramos a mi abuela. Ella nos dijo que sabía lo que estaba ocurriendo, pues había escuchado el grito. No sé ni cómo le hizo, pero logró hacer que la chica reaccionara, que apenas volvió en sí, soltó un grito y después se echó a llorar. Mi abuela nos preparó un té para calmar los nervios. Nos quedamos sentadas en la sala principal, pues aún nos sentíamos asustadas. Mi abuela comenzó a platicar con nosotras. Nos decía que lo que vimos era la Llorona, y por eso nunca nos dejaba estar cerca del lago después del atardecer. Pues una vez que se iba la luz, no se sabía a qué horas aparecía, y ya eran muchas las personas que se encontraban ahogadas por su culpa. Mi abuela nos contó algunas anécdotas, y justo cuando lo hacía, escuchamos que tocaron fuertemente a la puerta. Después escuchamos un sollozo. Esto nos asustó a todas. Sin embargo, mi abuela no se asustaba fácilmente. Se asomó por la ventana y después abrió la puerta. En la entrada estaba mi hermana mayor, hecha un mar de lágrimas. Resulta que su marido le había golpeado, por lo que decidió dejarlo. Para esto, ya estaba mi mamá con nosotras en la sala también. Cuando se tranquilizó, le contamos lo que nos acababa de ocurrir. Ella confesó por primera vez lo que le ocurrió cuando la encontraron mojada junto al lago. Resulta que quiso meter los pies al agua y algo la tomó del pie y la derribó. Ella luchó por salirse del lago y lo hizo. Sin embargo, al intentar correr de nuevo a la casa, miró a la Llorona frente a ella y dijo que el espectro se quitó el velo y cuando vio su rostro, se desmayó. Cuando yo le pregunté que cómo era su cara, Victoria me contestó que era tan horrible que no podría explicarlo. Nos fuimos al día siguiente. Aunque he vuelto a la casa de mi abuela, nunca más he vuelto a acercarme al lago de noche. Aunque en el atardecer, a veces me acerco al balcón y llego a escuchar muy ligeramente un grito de dolor que viene del lago. La leyenda del río seco. A veces caminamos sobre las calles, cuyas historias pasadas desconocemos. No solo calles, sino ciudades antiguas. ¿Cuánto sufrimiento ha sido enterrado? ¿Qué terrores se esconden bajo nuestros pies? Hace tiempo que me hice estas preguntas, pues me encontraba de paso en un viaje de negocios en San Juan del Río, Querétaro. Por aquel entonces trabajaba como agente de ventas para una empresa de champú y otros productos de belleza de origen orgánico. Mi esposa estaba embarazada, razón por la cual necesitaba esforzarme para alcanzar a juntar el costo del parto. Por aquel entonces llevaba ya recorridos varios lugares, sin embargo, jamás me había pasado más de 2 días fuera de casa. Desgraciadamente, la máquina de mi auto se averió y la reparación tardaría al menos 2 días. El primer día, después de dejar el auto en el taller, visité varias tiendas para ofrecer el producto. Esto lo hice a pie,
cosa que no fue sencillo. Hay que estar buscando cómo moverte y tienes que depender de taxis o de autobuses. Fue algo estresante. El segundo día me quedé en un hostal. Era un lugar agradable. Llamé por teléfono a mi esposa, quien me informó que todo iba bien con el embarazo. Antes de colgar, me dijo que ya quería estar conmigo. Después de colgar, un sentimiento de angustia me invadió. Para intentar distraerme, decidí salir a caminar un rato. Caminé largo rato sin rumbo, hasta que llegué al Museo de la Muerte, un lugar de una belleza lúgubre, que muestra tumbas muy antiguas, un claustro y una mirada panorámica de la ciudad. Estando allí, me enteré de que esa misma noche se llevaría a cabo una obra de teatro de estilo monólogo. Compré mi boleto y regresé en la noche. No sé por qué, pero mientras me arreglaba en el hotel, de nuevo esa sensación de angustia me volvió a invadir. Llamé a mi esposa, que sonaba algo extraña. Su tono de voz sonaba algo así como si estuviera a punto de llorar, y aunque le pregunté varias veces si se encontraba bien, siempre me contestaba que sí. Antes de colgar, me pidió que volviera a la casa pronto. Regresé al museo con algo de anticipación. En la entrada nos ofrecieron unos pequeños vasos con vino tinto. Yo tomé 2 y pedí uno más antes de buscar mi lugar. La obra se llevó a cabo en una de las explanadas. El monólogo fue presentado por una mujer que actuaba ser un ánima en pena. Contaron algunas historias locales de fantasmas, de desaparecidos, incluso una acerca de una bruja. Pero la estrella de la noche fue la leyenda de La Llorona. Cuando presentó este acto, la actriz cambió su vestuario. Mostraba un vestido de novia maltratado. Un hombre que estaba a mi lado comenzó a sacarme plática. Me decía que esa leyenda era falsa, que la verdadera Llorona nunca fue un humano, que él mismo la había visto flotando por el río, y su forma estaba lejos de ser la de un fantasma. Las personas que se encontraban a un lado y detrás de mí comenzaron a silbar para que el señor guardara silencio. Cuando terminó la función, el hombre me siguió platicando de su avistamiento. Él mencionaba que el río en el que ocurrió todo ya no existía, que hoy en día solo era un arroyo seco. Señaló con su dedo en dirección al camino que estaba por tomar. Yo le hice saber que estaba por tomar ese camino, que si intentaba asustarme no lo lograría. El hombre me aseguró que no era su intención y se disculpaba si había logrado asustarme. Yo se lo negué de inmediato y le pedí que continuara con su relato. Su historia era muy simple. El hombre había trabajado como vigilante en el museo y en una ocasión se quedó tomando tequila con otro guardia. Cuando regresaba a su casa, comenzó a escuchar un lamento que provenía del arroyo. El hombre, ya mareado por el alcohol, se acercó y vio una luz flotando hacia él. Dijo que el espectro se paró frente a él a un lado del río. Estuvo tan cerca de él que pudo mirar bien su cara. Me hizo mucho énfasis en que ese rostro no era como el de un fantasma común y corriente, sino como el de un demonio. Al terminar su historia, el hombre se despidió formalmente. Después vi cómo desaparecía en la noche. Me di cuenta que el personal del museo ya se había retirado y en la calle solo quedábamos unas cuantas personas. Quisiera decir que no sentí miedo ante la historia del hombre. Sin embargo, sí me sentía algo nervioso, aunque me confortaba que el arroyo que mencionaba el hombre estuviera seco hoy en día. De pronto, el viento se hizo más fuerte, trayendo consigo un aroma parecido al azufre. Primero escuché como un silbido a la lejanía, que poco a poco se transformó en un sollozo angustiante. Las pocas personas que se encontraban en la calle se pararon en seco. Alcancé a escuchar que decían: «Ahí viene la Llorona». Después se echaron a correr hasta que me quedé solo. Yo, como jamás experimenté en el pasado algún suceso paranormal, no sabía cómo reaccionar ante los acontecimientos que estaba viviendo. Así que no corrí, tampoco me detuve. Caminé normal y cuando menos lo esperaba, sentí como una ola de frío detrás de mí.
Enseguida miré por encima de mi hombro y solo vi una luz blanca. Miré directamente hacia atrás y allí estaba. Era un vestido blanco envejecido. No se le veían pies. Sin embargo, la parte inferior del vestido lucía muy sucia, como si hubiese estado en el fango. La Llorona soltó un grito de dolor que terminó de helarme la sangre. La única reacción que tuve fue la de correr. Fui a parar hasta donde la calle se cerraba por unas obras de reparación en el sistema del alcantarillado. Me metí dentro de una zanja y me escondí en una casita improvisada por los trabajadores. Como ya no escuchaba al espectro, comencé a pensar que todo había sido producto de mi imaginación que fue estimulada durante la obra de teatro. Desafortunadamente, esa cosa me siguió. Escuché pasos fuera de la casita, pensando que quizás se trataría de algún velador de la obra. Me asomé a ver. Allí estaba esa cosa. Su rostro era cubierto por un velo blanco. Entonces ahí supe que el hombre de la obra de teatro tenía razón. Cualquier imagen de fantasma o demonio visto en películas se quedaría corto. Ese rostro estaba lejos de parecerse a nada, ni a humano o fantasma. No puedo describirlo, solo puedo decir que era horrendo. El espectro se quedó frente a mí. Yo no dejaba de temblar. En ese momento, escuché su voz aclamando a sus hijos. Sentía que me desvanecía del miedo. Sin embargo, pensé en mi esposa embarazada. Esto me hizo tomar valor. Cerré los ojos y comencé a rezar el Padre Nuestro, el credo y cuanta oración se me vino a la mente. Cuando abrí los ojos de nuevo, la Llorona había desaparecido, y como a los 5 minutos apareció uno de los veladores de la obra, quien al verme todo pálido y tembloroso, me preguntó en tono de burla: «¿Qué pasó, joven? Parece que se le apareció la Llorona». No quise aclararle lo que me acababa de pasar, y preferí seguir mi camino hasta el hotel, aunque todo el camino lo realicé con mucho miedo y no dejaba de mirar hacia atrás. Regresé a mi casa al día siguiente, aunque el auto aún no estaba listo, pues recibí una llamada de mi suegra, quien me informó que el parto de mi esposa se había adelantado. Llegué, ya que mi esposa se encontraba en recuperación. Resulta que dio a luz a cuates. Me contaron que fue un parto de riesgo, en el que casi pierden la vida mis hijos, y haciendo cuentas, la noche de la emergencia fue la misma en la que tuve mi encuentro con la Llorona en San Juan del Río. Jamás le he contado a mi esposa esta historia, pero no dejo de pensar en aquella noche. La Llorona quería llevarse a mis hijos con ella. Lágrimas en la oscuridad. Jamás creí en la Llorona. Para mí esta historia, lejos de ser aterradora, me parecía repetitiva y de cierta manera falsa. Hoy en día puedo dar mi testimonio de que lo que ocurre es tan real como el aire que respiramos. Además, cada que escucho a alguien platicando una historia acerca de ella, siempre pongo mucha atención para ver si su historia se asemeja un poco a la que estoy por relatar a continuación. Soy estudiante de Letras Hispánicas en la Universidad de Guanajuato. Aunque no soy originario de este estado, fue la universidad que elegí para estudiar. Mis padres jamás se opusieron a mi decisión. Al contrario, me ayudaron a rentar una habitación para estudiantes cerca del centro de Guanajuato. Llevaba ya un año viviendo sin ningún inconveniente. Mi desempeño académico me ayudó a solicitar una beca. Además, tomaba trabajos de fines de semana como guía de turistas en el centro. Este trabajo me ayudó a aprender un poco sobre historia, tanto en un contexto histórico como de leyendas y folclore local. Entre ellas figuraba la leyenda de la Llorona. Como les he dicho antes, no creí mucho. Pensaba que su leyenda solo era una forma de atraer turistas. Desgraciadamente, en una ocasión tuve que trabajar hasta tarde en un recorrido. De regreso, encaminé a una compañera que se quedaba en otra casa que era especial para señoritas.
Como el lugar donde yo vivía se encontraba un poco alejado del centro, terminé por alejarme de la ruta que solía tomar de regreso. No supe por qué, pero cuando me encontraba caminando de regreso, comencé a sentirme muy nervioso y mucho frío. Noté que las calles estaban vacías, cosa que es rara, pues en todo el tiempo que estuve trabajando allí, era común ver gente caminando de madrugada por las calles. Aparte, no era tan tarde, aún no pasaba de la medianoche. No recuerdo bien el nombre de la calle en la que me detuve. Por medio de compañeros de la escuela, escuché que la mayoría de personas solía contar que la Llorona no solía escucharse siempre en el mismo lugar, pues al haberse secado el río al que estaba atada, podía deambular libremente por donde quisiera. Solo recuerdo que esta calle era muy angosta. Una bruma comenzó a cubrir la calle. Yo sentía mucho miedo, así que seguí caminando. De pronto me paré en seco, pues escuché a una mujer sollozando a unos metros de mí. Caminé hacia atrás unos cuantos pasos, y como si fuera una broma, los mismos sollozos se escucharon detrás de mí. Estaban tan cercanos, tan claros, reflejaban un dolor y angustia inexplicables. El lamento sonaba cada vez más y más cerca. Incluso escuché unos pies que se arrastraban. Yo me sentí paralizado, vi una silueta entre la bruma y corrí cerrando los ojos hasta donde pude. Me detuve y cuando recuperé el aliento, noté que la bruma se había desvanecido y el sollozo ya no se encontraba en el aire. Ahí comprendí que había tenido mi primer encuentro con la Llorona. Al principio no quería contarles a mis compañeros acerca de mi extraño encuentro, pero después decidí contarle a alguno de ellos. La mayoría se burló de mí, sobre todo porque yo les dije anteriormente que no creía en la Llorona. Solamente uno de ellos, que era de otra carrera, se quedó serio y me pidió hablar a solas. Nos vimos después de clases. Me dijo que anduviera con cuidado en el trabajo, pues él se encontraba realizando un trabajo de investigación sobre este espectro, y comparando algunos casos, se encontró con que no solo se le aparece a cualquier persona, sino que elige a ciertas personas que son más fáciles de atraer, y de alguna manera busca apoderarse de sus almas para mitigar su dolor y sufrimiento. Una vez que me enseñó los casos que había investigado, yo le pregunté que si él la había visto en persona. Él me respondió que jamás, pero que aún así creía firmemente en su existencia, pues uno de los casos que me presentó era de un familiar suyo y él creía en su palabra. Yo seguí con mi vida normal, aunque cada vez que regresaba del trabajo los fines de semana lo hacía con mucho miedo y siempre buscaba a alguien que me acompañara. Desgraciadamente, no siempre puedes estar dependiendo de las personas, y un par de veces me tuve que regresar solo. Siempre que ocurría esto, lo hacía corriendo. Una vez me invitaron a una fiesta en una casona cercana a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Yo asistí más que nada porque sabía que asistiría una chica que me gustaba. Algunos chicos pasados de copa comenzaron a proponer retos en grupos, y uno de ellos fue el de ir caminando al panteón que se encuentra cerca de la parroquia. Yo, por no quedar mal ante la chica que me gustaba, también acudí. El caso fue que, por ir platicando, perdimos a los demás de vista. Miramos en todas direcciones, pero no veíamos a nadie. Decidimos seguir caminando. Quizás los encontraríamos en el panteón. Una cuadra antes de llegar, vimos corriendo a un par de chicos de la fiesta. Quisimos preguntarles qué es lo que pasaba, pero no pudimos detenerlos. Lucían muy nerviosos y asustados. Cuando llegamos a la calle del panteón, vimos a otra chica que había estado en la fiesta. Se encontraba sentada en la banca, lloraba. Nos acercamos a ella y le preguntamos qué es lo que le ocurría. Ella, sin levantar la cabeza, nos dijo: «Mis hijos, he perdido a mis hijos». La chica que me acompañaba se echó para atrás, indicándome que se trataba de la Llorona. Apenas la escuchó la chica que lloraba, se puso en pie
y nos dijo que no era lo que creíamos, sino que acababa de recibir un mensaje del papá de sus hijos que se los había llevado para Estados Unidos. Hice un esfuerzo para no reírme, pues era de mal gusto hacerlo frente al dolor de la chica. Enseguida le preguntamos que dónde estaban los demás. Ella nos contestó que no sabía, pues de camino recibió la llamada de su mamá y se quedó allí sentada hablando por teléfono, pero que había visto varios chicos regresar corriendo. Le pedí a las chicas que mejor regresáramos a la casa. Justo estábamos por regresar cuando comenzamos a notar que la temperatura bajó muchísimo, a tal grado que las chicas comenzaron a temblar. De la nada, una niebla espesa nos envolvió. Sabía lo que ocurría. Empezamos a escuchar el lamento del espectro. Se sentía aún más vívido. Las chicas comenzaron a gritar desesperadamente e intentaron correr. Desgraciadamente, el ente ya estaba frente a nosotros. No sabría cómo describirla, pues me sentía tan asustado como la primera vez que la vi, pero a lo poco que recuerdo es que tenía un enorme velo color blanco sobre su cara y un vestido que no tocaba el suelo. El llanto de la Llorona calaba en mis oídos. Dudo mucho que exista algo más espantoso que aquellos sollozos. Las chicas lloraban abrazadas, mientras que el ente se acercaba a la chica que encontramos sentada sobre la banqueta. Al estar frente a ella, dejó escapar un enorme chillido y siguió su camino. Corrimos de regreso a la casa. Ya no quedaban muchas personas dentro, pero los que quedábamos platicábamos acerca de ese ser que estaba afuera. Los días siguientes, le dije a mi compañero, el que había realizado un trabajo de investigación sobre este ente, que la Llorona realmente se le aparecía a todo mundo, pues más de 3 personas la vimos. Como un mes después, me enteré que la chica que encontramos en la acera se había suicidado. No sé si tenga relación alguna con nuestro encuentro con la Llorona, pero no dejo de pensar en ello. Recuerdo muy bien cómo ese ser se le acercaba a ella. Actualmente no vivo en Guanajuato. Me regresé a trabajar a mi estado natal y desde entonces no me he vuelto a encontrar con la Llorona. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.